Un bebé. Dios mío. Un bebé abandonado. El grito desgarrador de Elena, limpio y puro como el rocío que aún cubría las exquisitas camelias del jardín Montalvo, rasgó el opulento silencio de la mansión. Sus manos, habituadas a la tierra y al esfuerzo, temblaban al retirar las últimas hojas de hortensia que ocultaban una vieja cesta de mimbre. Dentro, un bulto diminuto se agitaba apenas, un eco frágil de vida en medio de la suntuosidad desmedida. La joven empleada, con su uniforme impecable pero con el corazón ya en un puño, no podía creer lo que sus ojos veían. El sol de la mañana, que antes parecía acariciar los pulcros senderos de gravilla, ahora iluminaba una escena de horror y desolación que nadie esperaría encontrar en el paraíso artificial de la familia más rica de Bogotá. Su respiración se aceleró. El aire de la mañana se volvió denso y pesado. El pequeño ser, envuelto en una manta raída y sucia, era apenas un puñado de huesos, sus mejillas hundidas, la piel casi transparente y un llanto ahogado que no tenía la fuerza para hacer un lamento completo, revelaban una historia de abandono y sufrimiento inimaginable. Elena lo levantó con una delicadeza instintiva, como si fuera de cristal, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo contra el suyo. Un nudo de angustia se le formaba en la garganta, mezclado con una rabia impotente. ¿Cómo era posible tanta crueldad en un lugar donde la abundancia desbordaba en cada rincón? Sus propios miedos, aquellos que la acosaban por la enfermedad de su madre, se magnificaron al ver la indefensión de aquella criatura inocente. El latido de su propio corazón resonaba en sus oídos, un tambor de terror y compasión a partes iguales. El grito de Elena resonó por los pasillos de mármol y las salas tapizadas con sedas importadas, alcanzando los oídos de Sofía y don Ricardo en el desayuno. Sofía, con una taza de café en la mano y la lectura del periódico en la otra, frunció el ceño con irritación ante la interrupción de su calma matutina, mientras que don Ricardo, más atento a los sonidos inusuales, dejó su cubierto de plata con una expresión de perplejidad. En segundos, una pequeña procesión de empleados, atraídos por el estruendo inusual en una casa que valoraba el silencio como el oro, se congregó en el jardín, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. La imagen de Elena, con el bebé en brazos, era un golpe de realidad brutal para todos, un recordatorio de que ni los muros más altos ni el dinero más vasto podían detener la entrada de la cruda verdad. La mucama mayor, doña Gloria, se acercó con los ojos muy abiertos, llevándose una mano a la boca en señal de espanto. «¡Ay, mi Dios, Elena! ¿Qué es eso?», murmuró, su voz apenas un hilo. Elena, con el pequeño ángel aferrado a su pecho, ignoró las miradas y los susurros, concentrada solo en el latido débil del niño. Su instinto maternal, aunque nunca antes experimentado, se había activado con una fuerza arrolladora. Observó el rostro lívido y desnutrido del infante, notando cómo sus pequeños párpados aleteaban, luchando por mantenerse abiertos. Era evidente que cada segundo contaba, y que la burocracia o el protocolo de la mansión eran un lujo que el bebé no podía permitirse. Su mirada se endureció con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, dispuesta a mover cielo y tierra por esa vida. En ese momento Sofía, la prometida de don Ricardo, apareció en la terraza, su elegancia impecable contrastando grotescamente con la escena de miseria. Su mirada, inicialmente de sorpresa, se tornó rápidamente en una máscara de fría irritación. «¿Qué escándalo es este? Elena, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes en brazos?». Su voz, aunque mantenía un tono medido, tenía un filo de acero que cortaba el aire. Detrás de ella, don Ricardo, el acaudalado empresario, emergió con una expresión de desconcierto, su rostro bonachón reflejando un genuino asombro. Sofía se acercó, sus ojos escaneando la situación con una calculadora precisión, buscando la forma de neutralizar cualquier daño a su perfecta imagen. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Un bebé, señora Sofía. Lo encontré abandonado aquí, en el jardín». La voz de Elena temblaba de indignación y miedo. Sofía se detuvo en seco, y por un microsegundo, un rastro de pánico cruzó por sus ojos, tan rápido que solo Elena pudo percibirlo.
pero la máscara de frialdad regresó al instante. Imposible. ¿Un bebé? ¿Cómo pudo llegar un bebé? ¿Aquí? Esto es una barbaridad. Don Ricardo se adelantó, su semblante grave. Tráelo adentro, Elena. Rápido. Hay que llamar a un médico. Pobre criatura. Su tono era de auténtica preocupación, un eco de su noble corazón que aún no había sido corrompido por la opulencia o la influencia de Sofía. Elena asintió, agradecida por esa voz de sensatez en medio del caos. El contraste entre la vida de Elena y la de los Montalvo era abismal. Mientras ella luchaba por cada centavo para la medicina de su madre, en esa mansión se derrochaban fortunas en caprichos. Su pequeña casa en la barriada, con sus paredes desconchadas y un techo que amenazaba con ceder en cada aguacero, era un universo aparte de los salones grandiosos donde Sofía orquestaba cenas benéficas vacías de verdadero propósito. Elena sentía el peso de la injusticia social sobre sus hombros, pero también una fuerza inquebrantable. «Este niño necesita ayuda urgente, no discusiones», declaró, sus ojos fijos en el rostro del bebé, ignorando el brillo helado en la mirada de Sofía. No permitiría que la frialdad de ese mundo tocara a esta criatura vulnerable, no si ella podía evitarlo. «No puede ser», exclamó Sofía con una falsa indignación, aunque sus ojos buscaban una salida, analizando cada detalle de la escena. «Esto es un escándalo. ¿Podría ser un truco, un intento de sabotaje?» Su voz era un susurro viperino, pero lo suficientemente audible para insinuar la duda. Don Ricardo la miró, perplejo. «¿Sabotaje, Sofía?» «¿De qué hablas? Es un bebé. Está muriendo». Elena, con el corazón apretado, sintió cómo la tensión crecía. Sabía que Sofía era capaz de todo por mantener las apariencias, pero jamás imaginó una crueldad de este calibre. El aire se cargó de una electricidad peligrosa, como si un rayo estuviera a punto de caer sobre esa atmósfera de fingida perfección. Don Ricardo, ignorando las veladas acusaciones de su prometida, se dirigió a doña Gloria. «Llame de inmediato a mi médico personal, el doctor Cifuentes, que venga con urgencia, y prepare una habitación cálida, con todo lo necesario para el pequeño. Elena, no lo sueltes por nada del mundo». El empresario, a pesar de su ceguera emocional hacia Sofía, demostraba un genuino buen corazón que aún no se había extinguido. Elena sintió un pequeño rayo de esperanza. Se aferró más al bebé, uniendo su calor al del pequeño cuerpo. Un lazo invisible comenzaba a formarse entre ellos, una conexión profunda y silenciosa que trascendía las barreras sociales y el caos que los rodeaba. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Sofía, con una sonrisa forzada, se giró hacia don Ricardo, su voz azucarada pero con un trasfondo de amenaza. «Mi amor, entiendo tu compasión, pero debemos ser prudentes. Esto podría tener repercusiones. La prensa, la Fundación Montalvo. Quizás lo mejor sería llamar a la policía y a servicios sociales. La apariencia es vital para los Montalvo». Sus palabras intentaban sembrar la semilla de la desconfianza, dirigir la atención hacia Elena y el posible problema que representaba. Elena apretó los labios, sintiendo el veneno de sus palabras, pero su mirada se mantuvo firme, una roca inamovible frente a la tempestad de manipulación. Don Ricardo vaciló, dividido entre el pragmatismo frío de Sofía y la humanidad urgente de la situación. Pero Sofía es un ser humano, indefenso. No podemos pensar en la prensa ahora. Primero, su vida. Le costaba conciliar la imagen de la mujer que amaba con la dureza de sus palabras. Elena, al ver el titubeo del magnate, intervino con voz clara y decidida. «Don Ricardo tiene razón. Este niño no tiene tiempo para trámites ni burocracia. Necesita un médico. Ahora». Su voz resonaba con una convicción que chocaba de frente con la fría indiferencia de Sofía, recordándole que no todos se doblegaban ante su poder. Su determinación era un faro de luz en la oscuridad de la intriga. Elena, con el bebé acunado en sus brazos, se negó a soltarlo. Sentía una responsabilidad inmensa, como si el destino de esa pequeña vida dependiera enteramente de ella. Sus ojos recorrían las facciones del infante, buscando una señal, un indicio de vida más fuerte. «No lo voy a soltar, señora. No hasta que un médico lo vea». La frase fue dicha con una calma que descolocó a Sofía. El rostro de la prometida se contrajo levemente, una señal de su creciente irritación.
Estaba claro que Elena no era una empleada común, no una que se doblegaría fácilmente. La joven no solo desafiaba el orden de la mansión, sino también la autoridad tácita de Sofía, un acto impensable para cualquiera que conociera el temperamento de la señora. El doctor Cifuentes llegó en menos de 20 minutos, su maletín de cuero oscuro contrastando con el brillo del mármol. Tras un rápido y sombrío examen en una sala improvisada, su diagnóstico fue crudo: desnutrición severa, hipotermia, deshidratación extrema. Ha pasado horas a la intemperie. Si hubiera tardado más, no lo habría logrado. Es un milagro que esté vivo. Las palabras del médico cayeron como un mazazo. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero también una reafirmación de su misión. Haga lo que sea necesario, doctor. Por favor, suplicó, las lágrimas asomando a sus ojos sinceros. La vida del pequeño Ángel pendía de un hilo, y Elena se aferraba a él con toda su alma. Don Ricardo, escuchando al médico, sintió una punzada de culpa y una creciente incomodidad. Miró a Sofía, que se mantenía a una prudente distancia, su rostro inexpresivo. Algo no encaja en todo esto, pensó Ricardo. Una punzada de duda perforando su corazón, una grieta minúscula en la fe ciega que sentía por su prometida. La idea de que ese bebé pudiera haber sido abandonado deliberadamente y que alguien en su propia casa pudiera estar involucrado, comenzó a germinar en su mente, sembrando una semilla de desconfianza que antes no existía. La verdad, aunque todavía oculta, empezaba a proyectar sombras sobre la perfecta fachada de su vida y la de Sofía. Elena, al oír el sombrío pronóstico del médico, tomó una decisión inquebrantable. No permitiré que este pequeño sufra más. Si no tiene a nadie, yo lo cuidaré, doctor. Me haré cargo de él. Su voz resonó con una fuerza inesperada, un eco de su espíritu resiliente. Don Ricardo la miró, conmovido por su compasión genuina. Sofía, sin embargo, estalló en una risa forzada y gélida. «Pero qué disparate, Elena. ¿Tú? ¿Cómo vas a cuidar a un bebé? Apenas tienes para ti misma. Esto es un problema para la policía, para el Estado». Su crueldad no tenía límites. Su desprecio por la vulnerabilidad era absoluto. La brecha entre Elena y Sofía se hizo aún más profunda. Un abismo de moral y sentimientos. Don Ricardo, viendo la determinación en los ojos de Elena y el frío cálculo en los de Sofía, tomó una decisión impulsiva. «Sofía, basta. Elena tiene razón. El niño no irá a ningún lado por ahora. Se quedará aquí, bajo el cuidado de Elena, mientras el doctor lo estabiliza y averiguamos qué pasó». La decisión del magnate fue un golpe directo al control que Sofía ejercía sobre la situación. La furia de la prometida era casi palpable, aunque intentaba disimularla con una sonrisa tensa. Elena sintió un alivio inmenso, una pequeña victoria en la batalla por la vida del pequeño. Había encontrado un aliado inesperado en don Ricardo, un hombre que aún escuchaba la voz de su conciencia. Elena se apartó con el bebé, buscando la calidez de la habitación que doña Gloria había preparado, lejos de las miradas inquisitivas y el aire enrarecido de la sala principal. Acarició suavemente la pequeña mano de Ángel, sintiendo la frágil presión de sus deditos. «Este niño me ha elegido», pensó Elena, sintiendo una extraña certeza en su interior. «Y no lo defraudaré». Sabía que su camino no sería fácil, que Sofía no se quedaría de brazos cruzados, pero la conexión con el pequeño Ángel le daba una fuerza renovada. Era como si esa criatura, tan vulnerable, le hubiera infundido un propósito más grande que el de simplemente sobrevivir. Mientras Elena se retiraba con el bebé, Sofía se dirigió a un rincón apartado del salón, su teléfono móvil pegado al oído. Su voz, un siseo apenas audible, estaba cargada de veneno y planificación. «Esto no se quedará así», siseó Sofía al teléfono, sus ojos brillando con una determinación malvada y calculada. «Esa empleada y ese bebé desaparecerán de mi vida. Necesito que averigües todo sobre esa muchacha, sus debilidades, y también que muevas tus contactos en la prensa, que preparen un artículo sobre el escándalo de la mansión Montalvo, pero con la historia bien contada, a mi manera. Una empleada desequilibrada, quizás con problemas económicos, tratando de extorsionar. Urgente». La verdad comenzaba a retorcerse, y el juego sucio de Sofía apenas había comenzado. Pero Elena no estaba sola, y lo que Sofía no sabía
era que el destino ya había tejido una red inquebrantable alrededor del pequeño Ángel, un destino que desenterraría los secretos más oscuros de la mansión. El suave arrullo de Elena, una melodía forjada entre el cansancio y el amor incondicional, llenaba la pequeña habitación de servicio, ahora transformada en un santuario para el pequeño Ángel. Sus manos, antes dedicadas a la limpieza, ahora se movían con una delicadeza instintiva, cambiando pañales, preparando biberones con la precisión de una madre experimentada. Observaba el frágil pecho del bebé subir y bajar, un testimonio silencioso de su lucha por la vida. Cada pequeña mejora en Ángel, desde un parpadeo más fuerte hasta un diminuto balbuceo, era una victoria personal para Elena, un combustible para su espíritu resiliente. Ella había encontrado en ese pequeño ser una razón aún más poderosa para seguir adelante, un faro de esperanza en su propia vida. Don Ricardo, el magnate de corazón noble, había ordenado que Ángel tuviera lo mejor, y sus ojos, antes tan ciegos a las verdades incómodas, ahora se posaban con frecuencia en Elena y el bebé. La veía alimentar al pequeño, cantarle con una dulzura que le recordaba la inocencia perdida en su propia vida de lujos vacíos. Aquella empleada humilde no buscaba fortuna ni prestigio, solo la vida de un niño. Una admiración silenciosa florecía en su interior, un sentimiento puro que contrastaba brutalmente con la frialdad calculadora de Sofía, quien, por el contrario, veía en Elena y el niño un obstáculo, una mancha en el impecable tapiz de su existencia. Sofía observaba desde la distancia, su rostro inexpresivo, pero sus ojos, afilados como dagas, seguían cada movimiento de Elena. Para ella, la presencia de Ángel en la mansión era una bomba de tiempo, una amenaza latente a su perfecta fachada. Los cuchicheos entre el personal, las miradas furtivas, todo le indicaba que el escándalo se había arraigado. Esto no puede seguir así, se decía, su mente maquinando planes para deshacerse de esa incómoda verdad, de esa empleada entrometida. La tranquilidad que tanto valoraba se había disuelto, reemplazada por una irritación constante y la urgente necesidad de restaurar su orden, su control absoluto. Los primeros movimientos de Sofía fueron sutiles, pero insidiosos, órdenes contradictorias para Elena, que la hacían ir y venir, dejando entrever una molestia apenas disimulada. Rumores comenzaron a circular entre los empleados, esparcidos como veneno por los pasillos, que Elena era una trepadora, que quería sacar provecho de la situación, que el bebé era una excusa. Elena sentía el peso de esas miradas, el aire enrarecido a su alrededor, pero la sonrisa de Ángel era su escudo. No importa lo que digan, se repetía, mientras Ángel esté a salvo, nada más me importa. Su dignidad era su armadura, y la inocencia del niño, su fortaleza. Una tarde, mientras Elena desdoblaba con cuidado la manta raída en la que habían encontrado a Ángel, un pequeño objeto cayó al suelo, un medallón diminuto, sin grabar, de una aleación que parecía antigua, con un delicado dibujo, floral casi imperceptible. Era un objeto extraño, demasiado caro para la pobreza en la que el bebé había sido encontrado, pero demasiado sencillo para el lujo desmedido de los Montalvo. Lo guardó con la intuición de que aquel objeto, mudo testigo del pasado, podría ser una clave para la verdad. Era una pieza fuera de lugar, un enigma que la atraía, un hilo que prometía desenredar la complicada madeja del abandono de Ángel. Señora Sofía me ha pedido que le recuerde su lugar, Elena, susurró doña Emilia, la mayordoma de confianza de Sofía, con una voz que pretendía ser neutral, pero que destilaba condescendencia. No olvide que usted es una empleada. El señor Montalvo es muy generoso, pero hay límites. Elena sintió la puñalada de esas palabras, la humillación velada que pretendía recordarle su estatus, su pobreza, pero en lugar de amedrentarse, su mirada se endureció. Mi lugar es cuidar a este niño, doña Emilia, y no hay dinero en el mundo que pueda comprar eso, respondió con voz firme, defendiendo su honor con la dignidad de quien no tiene nada que ocultar. La tensión entre Elena y Sofía se hizo casi palpable, un duelo silencioso de voluntades. Don Ricardo, aunque ciego por el afecto a Sofía, empezó a sentir la disonancia en el ambiente. La generosidad de Elena, su sacrificio desinteresado por el bebé,
contrastaba demasiado con la frialdad con la que Sofía trataba el asunto. Una semilla de duda, diminuta pero insistente, comenzó a germinar en el corazón del magnate. ¿Por qué tanta aversión hacia un inocente?, se preguntó, observando cómo Sofía evitaba acercarse al pequeño ángel, una actitud incomprensible para cualquiera que tuviera un ápice de humanidad. Don Ricardo, finalmente, llamó a su asistente personal, el metódico y leal Caicedo. «Quiero que investigue a fondo este asunto del bebé», le dijo, su voz grave, la mirada perdida en el jardín. «No quiero dejar ni una piedra sin remover. ¿Quién podría ser la madre? ¿Quién lo abandonó en mi propiedad? Contacte con las autoridades, pero también haga su propia investigación, discreta. Quiero la verdad, Caicedo, toda la verdad, cueste lo que cueste. Este niño merece saber de dónde viene». La orden era clara, la determinación inquebrantable. Caicedo, un hombre de pocas palabras pero gran eficacia, asintió, comprendiendo la seriedad del encargo. El encargo de don Ricardo no pasó desapercibido para Sofía. Las paredes de la mansión parecían tener oídos, y la noticia de la investigación de Caicedo la alcanzó como un rayo. Sus ojos, antes calculadores, ahora brillaban con un destello de pánico. Sabía que Caicedo era meticuloso, que desenterraría hasta el más profundo de los secretos. «Maldita sea», siseó en la intimidad de su habitación, apretando los puños. «Ese niño es un error que debe desaparecer». Sus planes se aceleraron. La prisa por actuar la consumía, pues la sombra de su pasado, que creía bien enterrado, comenzaba a asomarse de nuevo. Mientras Sofía tramaba sus siguientes movimientos, Elena, ajena a la tormenta que se avecinaba, visitó una pequeña joyería en el barrio antiguo, buscando a un anciano orfebre que su madre conocía. Le mostró el medallón que había encontrado. El joyero, con sus gafas en la punta de la nariz, lo examinó con curiosidad. «Este diseño es muy particular», murmuró, sus ojos entrecerrados. «Me suena a tu algo de alta sociedad, pero discreto, como un secreto. No es una joya común, joven. Está hecha por encargo, con un propósito especial. Podría decirte el nombre de quien lo hizo, pero no sé si querrás saberlo». La advertencia del joyero resonó en Elena, una señal de que el medallón no era solo un adorno, sino una pieza clave en un misterio más grande. Mientras tanto, Caicedo, con su discreción habitual, comenzó a rastrear los movimientos de Sofía en los meses previos al abandono de Ángel. Registros bancarios, llamadas telefónicas, viajes. Pronto, un nombre comenzó a surgir de la penumbra. Un examante de Sofía, un hombre de 1900, negocios de dudosa reputación, que había desaparecido misteriosamente de la escena pública hacía casi un año. La imagen de Sofía, la mujer intachable, comenzaba a resquebrajarse. Una tarde, en el pasillo solitario que conducía a las habitaciones de servicio, la voz helada de Sofía detuvo a Elena. «Eres una mosca en mi sopa, Elena», susurró acercándose, su aliento frío rozando la mejilla de la joven. «Y te aplastaré si no entiendes mi advertencia. Recuerda a tu madre enferma, a tu casita en la barriada». «¿De verdad crees que don Ricardo te protegerá? Él es un hombre de negocios, y tú, solo una empleada prescindible». Sus palabras, cargadas de veneno, eran una amenaza directa, un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de Elena. «No tengo miedo de ti, señora», replicó Elena con la voz temblorosa, pero la mirada firme. La humillación íntima golpeó a Elena, pero no la doblegó. Su espíritu, forjado en la adversidad, se negaba a ceder. Sin embargo, Sofía no se detuvo ahí. Poco después, comenzaron a aparecer artículos insidiosos en periódicos sensacionalistas, con titulares que hablaban de una empleada ambiciosa en la mansión Montalvo, insinuando un intento de extorsión, un chantaje utilizando a un niño. Aunque no mencionaban el nombre de Elena directamente, el mensaje era claro. Elena sintió el peso de la injusticia, la impotencia ante la máquina de difamación de Sofía. «No me importa lo que digan», se dijo, acunando a Ángel. «Mientras tú estés a salvo, no me importa nada». Más. Don Ricardo, aunque ocupado con sus negocios, comenzó a notar los cambios. Los chismes, los artículos de prensa, la actitud cada vez más hostil de Sofía hacia Elena. Pasaba más tiempo en el ala de servicio, observando a Elena con Ángel. Veía la devoción genuina de la joven, el amor puro que irradiaba,
y lo comparaba con la frialdad de Sofía. El brillo en los ojos del bebé, que antes le era indiferente, ahora le conmovía. Un afecto sincero empezaba a nacer en su corazón, un sentimiento que le hacía cuestionar sus propias prioridades y la mujer a la que había prometido su amor. Sofía, consciente del creciente vínculo entre don Ricardo y Ángel, redobló sus esfuerzos. Ordenó al personal que ignorara a Elena, que la aislara, que la hiciera sentir una paria en la propia mansión. Las tareas de Elena se hicieron más arduas, el trato del resto de los empleados más distante. La soledad se cernía sobre ella, un manto gélido que intentaba asfixiar su espíritu. Pero no lo lograrán, se prometió Elena, mirando a Ángel dormir plácidamente. Su resiliencia era un muro inquebrantable, y el amor por el bebé, su arma más poderosa contra la mezquindad de Sofía, quien subestimaba la fuerza de un corazón puro. «No estás sola, muchacha», susurró doña Gloria una tarde, mientras le entregaba a Elena una taza de café caliente. La mirada de la vieja cocinera, llena de compasión, era un bálsamo para el alma de Elena. «Hay ojos que ven, Elena. Hay quienes sabemos la verdad, aunque no podamos hablar. No te desesperes». Sus palabras fueron un pequeño rayo de sol en la oscuridad del aislamiento. Una confirmación de que no todos estaban cegados por el poder de Sofía. Elena sintió una punzada de esperanza, un recordatorio de que la verdad, por mucho que se intentara ocultar, siempre encuentra su camino. Mientras Elena tejía lazos inesperados, Caicedo, el asistente de don Ricardo, había logrado rastrear la joyería donde se había confeccionado el medallón. El anciano orfebre, tras una discreta negociación, reveló el nombre del cliente, un hombre llamado Julián Acevedo, conocido por su relación turbulenta con una joven de la alta sociedad, cuyo nombre el joyero no quiso pronunciar, pero cuyas iniciales coincidían con las de Sofía. Este hombre encargó 2 medallones. Le confió el joyero, uno para él y otro para la mujer que amaba. Dijo que era para un secreto de amor, pero nunca volvió a buscar el suyo. El hilo del secreto de amor comenzaba a desenredarse, revelando una verdad que Sofía había intentado borrar con uñas y dientes. Caicedo, con esta información crucial, profundizó en la vida de Julián Acevedo. Descubrió que había desaparecido de Colombia poco después de que Sofía se comprometiera con don Ricardo, y que había tenido serios problemas financieros. La conexión entre el medallón, Julián y Sofía era demasiado fuerte para ser una coincidencia. Una sensación de alarma recorrió a Caicedo. La perfecta imagen de Sofía estaba a punto de desmoronarse, y, con ella, la estabilidad de los Montalvo. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La próxima gran cita social en la agenda de los Montalvo era la gala benéfica anual de la Fundación, un evento que Sofía utilizaba para proyectar su imagen de filántropa intachable. Los preparativos eran fastuosos: flores exóticas, orquesta de cámara, la flor innata de la sociedad bogotana. Sofía, en su elemento, supervisaba cada detalle, su sonrisa artificial fija en el rostro. Pero detrás de esa máscara de perfección, tramaba su próximo golpe contra Elena. «Esta gala demostrará quién manda en esta casa», murmuró para sí misma, con una malévola chispa en los ojos. La humillación pública de Elena sería su broche de oro, una lección inolvidable para la insolente empleada. La noche de la gala llegó, envolviendo la mansión Montalvo en un halo de luz y sofisticación. Elena, con un sencillo pero limpio uniforme de servicio, se mantenía en un segundo plano, cuidando de que todo estuviera en orden. Llevaba a Ángel dormido en sus brazos, pues se negaba a dejarlo solo en la habitación, como si presintiera el peligro. De pronto, un camarero, aparentemente nervioso, tropezó justo delante de ella, derramando una bandeja de copas de champán sobre su uniforme. El líquido frío empapó su ropa, la tela fina se pegó a su piel, y el murmullo de los invitados se convirtió en un coro de risas ahogadas, miradas de desprecio y algunos susurros maliciosos. La humillación fue brutal. Las risas resonaron en los oídos de Elena, cada una como un latigazo. Sofía, con una falsa expresión de preocupación, se acercó. «Oh, querida Elena, qué descuido. Arruinaste tu uniforme. Tan torpe como siempre. Por favor, que alguien la retire y la sustituya». Su voz,
aunque azucarada, destilaba veneno. Pero justo cuando Elena sentía las lágrimas asomarse, don Ricardo intervino, su voz resonando con autoridad. «Basta, Sofía. Esto es inaceptable. Elena, ¿estás bien? No te preocupes por el uniforme. Alguien tráigale otro y ayúdele con el niño». Su gesto de protección fue una bofetada para Sofía, un claro desafío a su autoridad. El incidente de la gala, lejos de debilitar a Elena, la fortaleció, y el apoyo de don Ricardo, público e innegable, fue un golpe devastador para Sofía. La mirada de don Ricardo hacia Elena, cargada de una preocupación genuina, no pasó desapercibida para los invitados, ni para la propia Sofía. Aquella noche, la brecha entre el magnate y su prometida se hizo abismal, un abismo de valores y sentimientos. Mientras tanto, Caicedo, motivado por la evidente injusticia, encontró la pieza que faltaba, una vieja grabación de las cámaras de seguridad de la mansión, de hacía casi un año, que Sofía había intentado borrar, pero que un técnico había recuperado. Las imágenes eran crudas, innegables. Sofía, con una manta cubriendo un bulto en sus brazos, dejando una cesta en el jardín, justo donde Elena la había encontrado meses después. El rostro de Sofía, marcado por la desesperación y el miedo, era inconfundible. Caicedo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. No solo había abandonado al bebé, sino que era la propia Sofía la madre. La revelación le heló la sangre. Con el video en su poder, Caicedo también había logrado contactar a Julián Acevedo, el examante, quien, resentido y en bancarrota, estaba dispuesto a contar su verdad a cambio de un pasaje de vuelta y alguna ayuda económica. El testimonio de Julián Acevedo fue la pieza final del rompecabezas. Contó cómo Sofía, aterrada por la posibilidad de arruinar su futuro con don Ricardo y la reputación de los Montalvo, le había obligado a mantener el embarazo en secreto, cómo había dado a luz en una clínica clandestina y cómo, bajo su influencia, él había sido cómplice del abandono, llevándola esa noche a la mansión de Ricardo, donde él también trabajaba temporalmente, pensando que sería el lugar más seguro y discreto para dejarlo. «Me arrepiento, Caicedo», dijo Julián, con la voz quebrada. «Pero ella me amenazó. Me dijo que me arruinaría la vida si hablaba». Caicedo, con el video en una memoria USB y la confesión de Julián en su corazón, se dirigió directamente a don Ricardo. Su rostro estaba pálido, grave. «Señor Montalvo, he encontrado la verdad, y es mucho más terrible de lo que imaginamos». Le mostró el video en su oficina, la oscura secuencia de Sofía abandonando a su propio hijo. Don Ricardo observó, inmóvil, mientras su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La mujer que amaba, la pilar de su vida, era capaz de una crueldad inimaginable. Un grito ahogado escapó de su garganta, un lamento por el amor traicionado y la inocencia destruida. «Sofía, no puede ser», exclamó don Ricardo, sus ojos llenos de incredulidad y dolor, mientras la imagen se reproducía una y otra vez en su mente. La ceguera por amor se disipó de golpe, reemplazada por una rabia fría y un dolor insoportable. «Es una monstruo», su voz resonó en la oficina, cargada de una furia contenida. Caicedo, con respeto, continuó. «Hay más, señor. He hablado con Julián Acevedo. Él es el padre. La señorita Sofía no solo lo abandonó, sino que es su madre biológica. Tenemos todas las pruebas, y está dispuesto a testificar». La noticia golpeó a don Ricardo con la fuerza de un rayo. No solo Sofía había abandonado a Ángel, sino que era su propia sangre. El empresario sintió un escalofrío de repulsión. Su prometida era una madre desalmada. El pequeño Ángel, al que Elena había rescatado, era el hijo de la mujer que casi destruía su vida. «Ahora entiendo su crueldad, su desesperación por deshacerse de él», murmuró don Ricardo, su voz apenas un susurro. La verdad era más oscura y más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Don Ricardo, con la mente nublada por el impacto de la revelación, recordó las sutiles humillaciones de Sofía hacia Elena, sus amenazas veladas, su obsesión por el dinero y la imagen. Todo cobraba un sentido macabro. El amor de su vida era una farsa, una cruel manipulación. Miró a Caicedo, sus ojos inyectados en sangre. «Tenemos que actuar», dijo con voz firme, recuperando su aplomo de empresario. «Pero debemos hacerlo con inteligencia. Sofía es astuta,
Si sabe lo que sabemos, intentará huir. Necesitamos un plan. El escenario estaba listo para la confrontación final, para que la verdad saliera a la luz de la manera más pública y dolorosa para Sofía. Mientras don Ricardo y Caicedo ultimaban los detalles de su plan, Elena, ajena a la bomba de relojería, que estaba a punto de explotar, notaba la distancia creciente entre Sofía y Ricardo. Había un aire de intriga y tensión en la mansión, un presagio de que algo grande estaba por ocurrir. Una tarde, al pasar por el despacho de don Ricardo, escuchó fragmentos de una conversación con Caicedo, palabras como pruebas, video y verdad. Su corazón dio un vuelco. Sabía que se acercaba el momento de la verdad, no solo para Ángel, sino para todos los implicados en esa oscura historia. El pequeño Ángel, con sus ojos brillantes y su sonrisa desdentada, se había convertido en el centro del universo de Elena. Cada día era un milagro, cada mejora, un triunfo. La joven se sentía completa, plena en su rol de protectora, pero la sombra de la incertidumbre aún planeaba sobre ellos. ¿Quién era la madre de Ángel? ¿Por qué lo abandonó? Elena sabía que la respuesta a esas preguntas cambiaría todo, que el destino del niño, y quizás el suyo propio, estaba a punto de ser reescrito. Pero lo que Sofía no sabía era que el destino ya había tejido una red inquebrantable alrededor del pequeño Ángel, un destino que desenterraría los secretos más oscuros de la mansión. La sala de conferencias de la Fundación Montalvo vibraba con una expectación artificial. Luces potentes iluminaban el estrado, donde un elegante podio con el logotipo dorado de la familia esperaba. Decenas de periodistas, cámaras y flashes llenaban el espacio, ansiosos por la importante noticia que Sofía Montalvo, con su sonrisa perfecta y su vestido de diseño, estaba a punto de anunciar. Parecía una imagen de éxito y filantropía, un espectáculo cuidadosamente orquestado para desviar la atención de los persistentes rumores. Sofía se sentía en su elemento, dominando la escena, a punto de asestar el golpe final a cualquier sombra que pudiera empañar su impecable reputación. La alta sociedad de Bogotá presenciaba, sin saberlo, la calma antes de la tempestad. Queridos amigos de la prensa, distinguidos miembros de la comunidad, comenzó Sofía, su voz modulada y cálida, resonando con una confianza que rozaba la arrogancia. Es un honor para mí, en nombre de la Fundación Montalvo, presentar hoy nuestra iniciativa más ambiciosa hasta la fecha, Futuros Brillantes, un programa dedicado a la protección y el desarrollo de niños desfavorecidos. Su mirada recorrió la sala, buscando aprobación, saboreando el momento. Don Ricardo, a su lado, mantenía una expresión grave, una máscara cuidadosamente construida para ocultar la tormenta que rugía en su interior. Sabía que cada palabra de Sofía era una cruel ironía, un tejido de mentiras. Don Ricardo sentía el peso de la hipocresía ahogándolo. Ver a Sofía, con esa falsa aura de bondad, hablar de niños desfavorecidos, mientras su propio hijo, Ángel, había sido abandonado por ella, le revolvía el estómago. ¡Qué descaro!, pensó, con una mezcla de ira y vergüenza. Apenas podía mantener la compostura, su mano temblaba ligeramente al sostener el vaso de agua. Observaba a la prensa, a la gente, y se preguntaba cuántos de ellos verían la verdad más allá de la brillante fachada. La culpa lo corroía, no solo por su ceguera, sino por el dolor que sabía que le esperaba a Sofía y la liberación que significaría para Ángel y Elena. Sabemos que en ocasiones, la luz de la verdad puede verse empañada por malentendidos o rumores malintencionados. Continuó Sofía, su voz adquiriendo un matiz sutilmente defensivo, pero con una sonrisa firme. Pero la Fundación Montalvo siempre ha sido y será un faro de integridad. Este programa es nuestra respuesta a la necesidad, una prueba de nuestro compromiso inquebrantable con los más vulnerables. Sus palabras eran una velada referencia a los chismes sobre Elena y el bebé, un intento de sofocar cualquier duda antes de que pudiera germinar. Creía estar controlando la narrativa, sin saber que su castillo de naipes estaba a punto de caer estrepitosamente. En ese instante, una figura menuda pero resuelta apareció en la entrada de la sala, con Ángel acunado en sus brazos. Era Elena, vestida con su sencillo uniforme de empleada, pero con una dignidad que eclipsaba cualquier lujo. Varios guardias intentaron detenerla, pero ella avanzó con una determinación imparable, sus ojos fijos en Sofía.
No me detengan. Tengo algo importante que decir, exclamó. Su voz, aunque un poco ahogada por la emoción, resonó con una fuerza inesperada en el silencio expectante de la sala. Todos los focos se giraron hacia ella, y el murmullo de la prensa se convirtió en un coro de preguntas sorprendidas. Sofía, al ver a Elena, sintió cómo la sangre se le helaba. Su sonrisa perfecta se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. ¿Pero qué es esto? Seguridad, retiren a esta mujer. Es una intrusa, gritó, su voz ahora aguda y destemplada, revelando la grieta en su fachada. La imagen que tanto había cuidado se tambaleaba. Elena, sin inmutarse, apretó a Ángel contra su pecho, su mirada desafiante. No me iré. La verdad tiene que salir a la luz, señora Montalvo. La verdad sobre este niño, replicó Elena, su voz firme, dejando una estela de asombro entre los periodistas. Esperen un momento. La voz grave de don Ricardo cortó el aire, resonando con una autoridad que no admitía réplicas. Se levantó de su asiento, sus ojos fijos en Sofía y luego en Elena. Dejen que hable. Ella también tiene algo importante que revelar. Creo que todos aquí merecen escucharla. La decisión de Ricardo dejó a Sofía petrificada, un rastro de pánico cruzando por sus ojos. Los periodistas, olfateando el escándalo, encendieron sus cámaras con frenesí. Elena sintió una oleada de alivio, una confirmación de que no estaba sola, que la justicia estaba a su lado. Elena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, tomó aliento. Miró a los periodistas y luego a Sofía, sus ojos sinceros ardiendo con una convicción inquebrantable. Este es Ángel, comenzó Elena, su voz adquiriendo una claridad sorprendente. El bebé que fue abandonado en el jardín de la mansión Montalvo. Un bebé que casi muere de frío y hambre. Un bebé al que la señora Sofía Montalvo llama un problema, una mancha para su reputación. Pero él es un ser humano, con derecho a una madre, a un nombre, a la verdad. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Sofía, recuperándose del shock, intentó un último intento de desviar la atención. Es una locura. Esta empleada está desequilibrada. Está tratando de extorsionarnos. Es una mentirosa que busca publicidad y dinero, exclamó, señalando a Elena con un dedo acusador. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de veneno. No crean una palabra de lo que dice. Solo quiere arruinar la reputación de mi prometido y la mía. Los ojos de Sofía brillaban con una desesperación apenas contenida, intentando aferrarse a la última brizna de su control, pero la duda ya estaba sembrada, y la sala no la escuchaba con la misma convicción. No hay mentiras aquí, señorita Montalvo, intervino la voz serena de Caicedo, el asistente de don Ricardo, quien apareció con un proyector y una pantalla portátiles. En sus manos, una pequeña memoria USB. Tenemos pruebas irrefutables. Un video que la señora Sofía intentó eliminar, pero que afortunadamente hemos podido recuperar. Los flashes se intensificaron. La tensión se volvió insoportable. Don Ricardo asintió a Caicedo, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Elena se apartó un poco, protegiendo a Ángel, mientras el video comenzaba a proyectarse en la pantalla. El momento de la verdad había llegado para todos. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras las imágenes en blanco y negro llenaban la pantalla. Era la noche de hacía meses, oscura y fría. Se veía la silueta inconfundible de Sofía, con una manta cubriendo un bulto en sus brazos. Con movimientos rápidos y nerviosos, dejaba una pequeña cesta junto a las hortensias, justo el lugar donde Elena había encontrado a Ángel. Su rostro, iluminado fugazmente por la luz de la luna, mostraba una mezcla de desesperación y alivio. Los sollozos silenciosos de algunos periodistas se mezclaban con las exclamaciones de asombro. La verdad cruda e innegable se desplegaba ante los ojos de todos, sin filtros ni adornos. Un grito ahogado colectivo resonó en la sala. El horror y la indignación eran palpables. Los periodistas comenzaron a hablar a la vez, sus voces chocando. «Es ella. Es Sofía Montalvo», exclamó uno. «Abandonó a un bebé», gritó otro, mientras los flashes de las cámaras se disparaban sin control, capturando la imagen de la Sofía real, la mujer cruel detrás de la fachada. Sofía, con el rostro lívido, se tambaleó, sus manos cubriendo su boca en un intento inútil de borrar lo que todos acababan de ver. Su mundo,
Su imagen se desmoronaban pieza a pieza, en vivo y en directo, para que todos fueran testigos de su humillación. Mentiras, es un montaje, una falsificación, chilló Sofía, su voz convertida en un graznido histérico. Su cuerpo temblaba visiblemente. Intentó correr hacia la pantalla, como si quisiera destruir la evidencia con sus propias manos, pero don Ricardo la detuvo con un brazo firme. «Cállate, Sofía, basta de mentiras», le espetó don Ricardo, su voz cargada de un dolor tan profundo que hizo eco en el silencio momentáneo de la sala. La imagen de la elegante Sofía se había desmoronado por completo, revelando a una mujer desesperada, acorralada y sin la menor pizca de dignidad. «El video es real», confirmó don Ricardo. Su voz, aunque quebrada, era firme y resonante. Se dirigió a la multitud, sus ojos reflejando una profunda tristeza y decepción. «Lo he verificado personalmente. Mi prometida, Sofía Montalvo, abandonó a este bebé en mi jardín. La he amado ciegamente. He confiado en ella, pero esta crueldad es imperdonable». Sus palabras fueron un golpe final para Sofía, un reconocimiento público de su traición. El magnate, con el corazón destrozado, no podía ocultar la magnitud del engaño, ni la vergüenza que sentía por haber sido cómplice de su silencio. Elena, con Ángel en sus brazos, dio un paso adelante. «Y hay más, señores», dijo, sacando de su bolsillo un sobre sellado. «Este es el resultado de una prueba de ADN que don Ricardo ha solicitado. Demuestra la identidad de los padres de Ángel, la verdad que Sofía ha intentado ocultar por todos los medios». La sala contuvo la respiración. Los periodistas, con sus plumas en el aire y sus cámaras listas, esperaban la siguiente revelación con una intensidad febril. El destino de Sofía, el destino de Ángel y el de la propia Fundación Montalvo estaban a punto de ser sellados. «Los resultados son concluyentes», anunció Caicedo, leyendo el documento con solemnidad. «El análisis genético confirma que el señor Julián Acevedo es el padre biológico. Y lo más impactante, la señora Sofía Montalvo, aquí presente, es la madre biológica del pequeño Ángel». Las últimas palabras cayeron como un trueno en el silencio atronador. El clamor de la prensa fue ensordecedor, una avalancha de exclamaciones de shock e indignación. Sofía se llevó las manos a la cabeza, un grito de desesperación escapando de sus labios. Su cuerpo se desplomó al suelo, derrotada. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido meteórico. Sofía yacía en el suelo, su elegante vestido ahora ajado y su rostro desfigurado por el shock y la humillación. Sus lágrimas, genuinas por primera vez, corrían por sus mejillas, pero no eran de arrepentimiento, sino de rabia impotente ante el desmoronamiento de su mundo. Los flashes de las cámaras la inmortalizaban en su momento más bajo, la prueba de que ni todo el dinero ni la manipulación podían esconder la verdad para siempre. Su imperio de mentiras se había derrumbado estrepitosamente, y con él, su poder, su prestigio y su futuro. Justo en ese momento, un hombre de aspecto demacrado, pero con una expresión de alivio, emergió de entre la multitud. Era Julián Acevedo, el padre biológico de Ángel, quien, impulsado por la conciencia y por la promesa de don Ricardo de protección, había decidido presentarse. «Soy Julián Acevedo», dijo, su voz temblorosa pero firme, «y lo confirmo. Ángel es mi hijo y el de Sofía. Ella me obligó a guardar el secreto, a ser cómplice de este abandono. Me amenazó con arruinarme si hablaba. Me arrepiento profundamente de mi cobardía». Su testimonio añadió la última pieza del rompecabezas, sellando el destino de Sofía. La sala se llenó de un grito de indignación colectiva. Los periodistas se abalanzaron, las preguntas volaron, y el caos se apoderó del lugar. «¡Una monstruo! ¿Qué clase de madre es esa?», gritó alguien del público. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente, llevándose a Sofía, que forcejeaba y gritaba palabras ininteligibles, sumida en un estado de histeria. Su rostro, antes tan pulcro y sereno, ahora era una caricatura de furia y derrota. La mujer que había pisoteado vidas para escalar, ahora era arrastrada de la escena pública, su nombre manchado para siempre. Don Ricardo, con el rostro surcado por el dolor, pero con una renovada claridad, se acercó a Elena y Ángel. Su voz resonó en el micrófono, más tranquila,
pero con una autoridad inquebrantable. «He sido un ciego», declaró, con una humildad que conmovió a muchos. «He permitido que la ambición y la vanidad de una persona me engañaran. Pido perdón a este niño, a Elena, y a la sociedad por mi complacencia. Mi relación con Sofía Montalvo está terminada, para siempre». Sus palabras fueron un lamento por el amor perdido, pero también una promesa de justicia y redención. Elena, con Ángel durmiendo plácidamente en sus brazos, observaba la escena con una mezcla de tristeza y alivio. No había alegría triunfal en sus ojos, sino una serena dignidad. Había cumplido su promesa al pequeño Ángel. La verdad había salido a la luz. Acarició la cabecita del bebé, sintiendo el calor de su cuerpo, un ancla en medio del caos. La humilde empleada, con su corazón puro, había desmantelado el imperio de mentiras de una mujer poderosa, no por venganza, sino por amor y justicia, un faro de esperanza en la oscuridad. La conferencia de prensa terminó en un estruendo de voces, pero la verdad ya había sido pronunciada. Las imágenes de Sofía abandonando a su hijo y la revelación de su maternidad circularon por todos los medios. Las autoridades actuaron de inmediato, iniciando una investigación formal por abandono. Sofía Montalvo, de figura poderosa, puissante y paria social, se enfrentaba ahora a la justicia, despojada de su nombre y su fortuna. El lujo de la mansión Montalvo, que antes escondía el secreto, ahora era testigo mudo de su ignominia. «Ni todo el dinero del mundo puede comprar el silencio de la verdad», pensó Elena, mirando a don Ricardo, quien la observaba con una expresión de profundo respeto y admiración. La opulencia de la mansión, antes un símbolo de injusticia, ahora podía ser un lugar de redención. Ángel, el pequeño ser vulnerable, había sido el catalizador de una verdad que nadie se atrevía a desenterrar. Su inocencia había logrado lo que el poder y la intriga no pudieron: desenmascarar la crueldad y traer la justicia a la luz. El camino hacia un futuro mejor se abría ante ellos, incierto, pero lleno de esperanza. Sofía fue desterrada de la vida de los Montalvo con la misma brusquedad con la que el telón cae tras una obra oscura. Las autoridades actuaron con celeridad. La evidencia del video y el testimonio de Julián Acevedo eran irrefutables. Las portadas de los periódicos, antes llenas de su sonrisa perfecta, ahora mostraban su rostro desfigurado por la derrota, el de una mujer cuyo imperio de mentiras se había derrumbado estrepitosamente. La Fundación Montalvo, manchada por el escándalo, tuvo que someterse a una reestructuración profunda, perdiendo gran parte de su credibilidad y sus apoyos más influyentes. Para Sofía, el lujo y el poder se transformaron en un eco vacío, una cárcel dorada donde su ambición la había sepultado para siempre, enfrentándose a la justicia por el abandono de su propio hijo. El nombre de Sofía, antes sinónimo de elegancia y filantropía, se convirtió en un susurro de desprecio y traición en los círculos sociales. Sus abogados intentaron una defensa desesperada, argumentando inestabilidad emocional y la presión de la alta sociedad, pero la frialdad de sus acciones y la crueldad hacia Elena y Ángel eran pruebas demasiado contundentes. Nadie en la mansión la defendió. Su red de manipulaciones se deshilachó ante la verdad innegable. La mujer que había pisoteado a otros para ascender, ahora se encontraba sola, despojada de su fortuna, de su prestigio, y, lo que era peor, de cualquier rastro de dignidad que alguna vez hubiera podido simular ante el mundo. Don Ricardo, con el alma lacerada, enfrentó el escrutinio público con una humildad que pocos habrían esperado de un magnate. En una nueva conferencia de prensa, con la voz serena pero cargada de dolor, pidió perdón a la sociedad, a Ángel y sobre todo, a Elena. «He sido un hombre ciego, enceguecido por un amor que resultó ser una farsa», declaró, su mirada clavada en la cámara, su rostro reflejando una profunda contrición. «Mi compromiso con Sofía Montalvo ha terminado, y con él, el engaño. Pido a la comunidad que no juzgue a esta fundación por los errores de una persona, sino por el nuevo camino de rectitud que hoy emprendemos». Su discurso, sincero y desgarrador, tocó el corazón de muchos. Los ojos de don Ricardo, antes velados por la ceguera emocional, ahora veían con una claridad brutal. Había sido un mero espectador de la crueldad, un cómplice silencioso por su propia negación, y esa culpa lo carcomía.
Decidió que la única forma de redimirse era reparar el daño y asegurar el futuro del pequeño Ángel. Su fortuna, que una vez fue el escenario de la traición, ahora se convertiría en un instrumento de cambio y esperanza, un legado de amor que compensara el oscuro pasado de la mansión Montalvo. No habría más secretos, solo transparencia y compromiso. Don Ricardo, conmovido por la entereza de Elena y el destino del pequeño, tomó la decisión más importante de su vida: reconocer a Ángel como su hijo adoptivo. El anuncio se hizo en un acto íntimo, con Elena como testigo de honor. Ángel es ahora un Montalvo, declaró, sus ojos húmedos de emoción mientras sostenía al bebé. Y Elena, tú serás su madre, su protectora, y la persona en quien más confío. Tú, que lo salvaste del frío y del olvido, has demostrado un corazón más grande que cualquier fortuna. Desde hoy, este niño tendrá un hogar, un nombre y una familia que lo amará incondicionalmente. Un nuevo comienzo para todos. Elena sintió que su propio corazón se desbordaba de gratitud y una felicidad que nunca había imaginado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino de la más pura alegría. Abrazó a Ángel con fuerza. El calor de su pequeño cuerpo era la confirmación de que la justicia, al final, siempre encontraba su camino. Nunca había buscado riqueza ni reconocimiento, solo la oportunidad de proteger una vida inocente. Ahora, el destino le ofrecía mucho más: una familia, un propósito y la posibilidad de sanar las heridas del pasado, construyendo un futuro lleno de esperanza para ella y el bebé. Don Ricardo, para honrar la memoria del pequeño Ángel y para borrar la sombra de la ignominia, estableció la Fundación Ángel de Esperanza, una institución dedicada a rescatar, proteger y educar a niños desfavorecidos de las barriadas de Bogotá. No sería solo una fundación de nombre, sino un verdadero faro de luz. Y lo más significativo, nombró a Elena como la directora ejecutiva. Nadie mejor que tú, Elena, para liderar esto, le dijo, con una mirada llena de admiración y respeto. Tu compasión, tu fuerza y tu amor incondicional son el verdadero espíritu que esta fundación necesita para crecer y transformar vidas. Elena aceptó el cargo con una mezcla de humildad y una determinación inquebrantable. Era un reto monumental, pero sabía que con el apoyo de don Ricardo lograrían marcar una diferencia real. «Será un honor, don Ricardo», respondió, su voz firme y llena de convicción. «Juntos, daremos a estos niños la oportunidad que Ángel casi pierde. Un futuro brillante, lleno de oportunidades y amor». Su mente ya bullía con ideas, con la visión de un centro donde cada niño pudiera encontrar no solo refugio, sino también educación, salud y, lo más importante, la esperanza de una vida digna y plena, lejos de las calles. Los primeros meses fueron de intenso trabajo. Elena, con su energía inagotable y su visión clara, se sumergió en la creación de programas educativos, centros de acogida y talleres vocacionales. Don Ricardo, por su parte, le brindaba todo el apoyo financiero y logístico, aprendiendo cada día de la pasión y la entrega de Elena. Pasaban horas juntos, discutiendo proyectos, compartiendo sueños para la fundación. En medio de esa colaboración profesional, una nueva emoción comenzó a florecer entre ellos, un sentimiento de admiración mutua que poco a poco se transformaba en un afecto profundo y silencioso. Don Ricardo, que creía haber perdido la capacidad de amar tras la decepción con Sofía, descubrió en Elena una pureza de espíritu que lo cautivaba. Sus risas compartidas, sus miradas cómplices, la forma en que ella cuidaba a Ángel, todo le revelaba una mujer extraordinaria. Una tarde, mientras caminaban por el jardín que una vez ocultó el secreto de Sofía, ahora transformado en un lugar de juegos para los niños de la fundación, don Ricardo se detuvo, tomó la mano de Elena y sus ojos se encontraron. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «me has enseñado el verdadero significado del amor y la compasión. ¿Me permitirías compartir este camino contigo como algo más que colegas?» Elena sintió un vuelco en el corazón. La propuesta de don Ricardo, sencilla pero profunda, resonaba con la esperanza que ella había comenzado a albergar en silencio. Había encontrado en él no solo un benefactor, sino un alma gemela, un hombre que, a pesar de su fortuna,
Tenía un corazón noble y dispuesto a sanar. Sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad mientras asentía, incapaz de pronunciar una palabra. Don Ricardo, con una sonrisa sincera, sacó una pequeña caja de terciopelo, revelando un delicado anillo de oro blanco. Quiero construir un futuro contigo, Elena, con Ángel, una familia forjada en la verdad y el amor. El gesto simbólico selló su compromiso. No era un anillo ostentoso, sino una promesa de un amor forjado en la adversidad, en la compasión compartida por un niño que los había unido. La noticia de su compromiso se extendió con discreción, siendo recibida con alegría por quienes conocían la historia y la bondad de Elena. La mansión Montalvo, antes un símbolo de hipocresía, ahora se transformaba en un hogar lleno de amor y propósito, donde la risa de Ángel resonaba en los pasillos, un eco de la vida que había vuelto a nacer en sus cimientos. 5 años después, la Fundación Ángel de Esperanza se había convertido en un modelo de éxito en Colombia y más allá. Decenas de centros habían sido abiertos en las barriadas, ofreciendo refugio, educación de calidad y programas de desarrollo para miles de niños. Elena, con su liderazgo visionario, había logrado que el proyecto trascendiera las fronteras, formando alianzas con organizaciones internacionales. Su nombre era sinónimo de esperanza y transformación, una inspiración para aquellos que creían en el poder de la compasión para cambiar vidas. El sueño de Ángel había cobrado vida, con una fuerza inquebrantable. Ángel, el pequeño ser frágil abandonado en una cesta, era ahora un niño sano, inteligente y lleno de vida, con 5 años cumplidos. Llamaba a Elena mamá y a don Ricardo papá, con una naturalidad que conmovía a todos. Sus ojos, antes llenos de desnutrición, brillaban con la alegría de la infancia, una prueba viviente de que el amor y una segunda oportunidad podían borrar las cicatrices más profundas. Hablaba 2 idiomas, un talento que Elena había cultivado con paciencia, y soñaba con ser piloto, con volar alto, como la esperanza que sus padres le habían infundido. La mansión Montalvo ya no era solo la residencia de un magnate, sino un hogar bullicioso, lleno de risas infantiles y el aroma de galletas recién horneadas. Elena y don Ricardo habían formado una familia unida y feliz, un ejemplo de cómo el amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas y sanar las heridas del pasado. Las paredes de mármol, testigos de un secreto oscuro, ahora resonaban con la melodía de una nueva vida, una vida de propósito y amor incondicional, construida sobre los cimientos de la verdad y la redención. Don Ricardo, con Elena a su lado, había encontrado un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Su fortuna se dedicaba ahora a construir un legado de bien, a asegurar que ningún otro niño sufriera el destino de Ángel. En cada centro de la fundación, una placa con el nombre de Ángel de Esperanza recordaba a todos que la verdadera riqueza no residía en el oro, sino en la capacidad de amar y proteger a los más vulnerables. La historia de Elena, de la empleada humilde que salvó una vida y cambió un mundo, se convirtió en una leyenda inspiradora, un faro de luz. Las políticas de la Fundación Ángel de Esperanza se mantuvieron firmes y crecían con el tiempo, siempre guiadas por la empatía y la dignidad. La sociedad, conmovida por la historia y el compromiso de Elena y Ricardo, se unió a la causa, demostrando que la solidaridad era una fuerza mucho más poderosa que la crueldad. Elena, que una vez tembló por la enfermedad de su madre, ahora era una mujer fuerte y serena, una líder respetada y una madre feliz. Había descubierto que el amor y la compasión eran los verdaderos pilares sobre los cuales se construye una vida plena y significativa. En una tarde soleada, Elena, don Ricardo y Ángel caminaban de la mano por los exuberantes jardines de la mansión. Ángel, riendo, correteaba entre las hortensias que una vez ocultaron su pequeña cesta. Don Ricardo se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de un amor profundo. «Ni todo el dinero del mundo puede comprar el silencio de la verdad», susurró, evocando la moral de su historia. «Pero el amor que hemos encontrado y las vidas que hemos salvado valen más que todas las riquezas del universo. Tú nos enseñaste eso, mi amor». Un futuro brillante se extendía ante ellos,
un legado de esperanza forjado en el corazón de una empleada y el milagro de un niño. Ni todo el dinero del mundo puede comprar el silencio de la verdad, pensó Elena, mirando a don Ricardo, quien la observaba con una expresión de profundo respeto y admiración. La opulencia de la mansión, antes un símbolo de injusticia, ahora podía ser un lugar de redención. Ángel, el pequeño ser vulnerable, había sido el catalizador de una verdad que nadie se atrevía a desenterrar. Su inocencia había logrado lo que el poder y la intriga no pudieron: desenmascarar la crueldad y traer la justicia a la luz. El camino hacia un futuro mejor se abría ante ellos, incierto, pero lleno de esperanza. Sofía fue desterrada de la vida de los Montalvo con la misma brusquedad con la que el telón cae tras una obra oscura. Las autoridades actuaron con celeridad. La evidencia del video y el testimonio de Julián Acevedo eran irrefutables. Las portadas de los periódicos, antes llenas de su sonrisa perfecta, ahora mostraban su rostro desfigurado por la derrota, el de una mujer cuyo imperio de mentiras se había derrumbado estrepitosamente. La Fundación Montalvo, manchada por el escándalo, tuvo que someterse a una reestructuración profunda, perdiendo gran parte de su credibilidad y sus apoyos más influyentes. Para Sofía, el lujo y el poder se transformaron en un eco vacío, una cárcel dorada donde su ambición la había sepultado para siempre, enfrentándose a la justicia por el abandono de su propio hijo. El nombre de Sofía, antes sinónimo de elegancia y filantropía, se convirtió en un susurro de desprecio y traición en los círculos sociales. Sus abogados intentaron una defensa desesperada, argumentando inestabilidad emocional y la presión de la alta sociedad, pero la frialdad de sus acciones y la crueldad hacia Elena y Ángel eran pruebas demasiado contundentes. Nadie en la mansión la defendió. Su red de manipulaciones se deshilachó ante la verdad innegable. La mujer que había pisoteado a otros para ascender, ahora se encontraba sola, despojada de su fortuna, de su prestigio, y lo que era peor, de cualquier rastro de dignidad que alguna vez hubiera podido simular ante el mundo. Don Ricardo, con el alma lacerada, enfrentó el escrutinio público con una humildad que pocos habrían esperado de un magnate. En una nueva conferencia de prensa, con la voz serena pero cargada de dolor, pidió perdón a la sociedad, a Ángel y, sobre todo, a Elena. He sido un hombre ciego, enceguecido por un amor que resultó ser una farsa, declaró, su mirada clavada en la cámara, su rostro reflejando una profunda contrición. Mi compromiso con Sofía Montalvo ha terminado, y con él el engaño. Pido a la comunidad que no juzgue a esta fundación por los errores de una persona, sino por el nuevo camino de rectitud que hoy emprendemos. Su discurso, sincero y desgarrador, tocó el corazón de muchos. Los ojos de don Ricardo, antes velados por la ceguera emocional, ahora veían con una claridad brutal. Había sido un mero espectador de la crueldad, un cómplice silencioso por su propia negación, y esa culpa lo carcomía. Decidió que la única forma de redimirse era reparar el daño y asegurar el futuro del pequeño Ángel. Su fortuna, que una vez fue el escenario de la traición, ahora se convertiría en un instrumento de cambio y esperanza, un legado de amor que compensara el oscuro pasado de la mansión Montalvo. No habría más secretos, solo transparencia y compromiso. Don Ricardo, conmovido por la entereza de Elena y el destino del pequeño, tomó la decisión más importante de su vida: reconocer a Ángel como su hijo adoptivo. El anuncio se hizo en un acto íntimo, con Elena como testigo de honor. Ángel es ahora un Montalvo, declaró, sus ojos húmedos de emoción mientras sostenía al bebé. Y Elena, tú serás su madre, su protectora, y la persona en quien más confío. Tú, que lo salvaste del frío y del olvido, has demostrado un corazón más grande que cualquier fortuna. Desde hoy, este niño tendrá un hogar, un nombre y una familia que lo amará incondicionalmente. Un nuevo comienzo para todos. Elena sintió que su propio corazón se desbordaba de gratitud y una felicidad que nunca había imaginado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino de la más pura alegría. Abrazó a Ángel con fuerza. El calor de su pequeño cuerpo era la confirmación de que la justicia, al final, siempre encontraba su camino. Nunca había buscado riqueza ni reconocimiento, solo la oportunidad de proteger una vida inocente.
Ahora el destino le ofrecía mucho más: una familia, un propósito y la posibilidad de sanar las heridas del pasado, construyendo un futuro lleno de esperanza para ella y el bebé. Don Ricardo, para honrar la memoria del pequeño Ángel y para borrar la sombra de la ignominia, estableció la Fundación Ángel de Esperanza, una institución dedicada a rescatar, proteger y educar a niños desfavorecidos de las barriadas de Bogotá. No sería solo una fundación de nombre, sino un verdadero faro de luz. Y lo más significativo, nombró a Elena como la directora ejecutiva. Nadie mejor que tú, Elena, para liderar esto, le dijo, con una mirada llena de admiración y respeto. Tu compasión, tu fuerza y tu amor incondicional son el verdadero espíritu que esta fundación necesita para crecer y transformar vidas. Elena aceptó el cargo con una mezcla de humildad y una determinación inquebrantable. Era un reto monumental, pero sabía que, con el apoyo de don Ricardo, lograrían marcar una diferencia real. «Será un honor, don Ricardo», respondió, su voz firme y llena de convicción. «Juntos daremos a estos niños la oportunidad que Ángel casi pierde. Un futuro brillante, lleno de oportunidades y amor». Su mente ya bullía con ideas, con la visión de un centro donde cada niño pudiera encontrar no solo refugio, sino también educación, salud y, lo más importante, la esperanza de una vida digna y plena, lejos de las calles. Los primeros meses fueron de intenso trabajo. Elena, con su energía inagotable y su visión clara, se sumergió en la creación de programas educativos, centros de acogida y talleres vocacionales. Don Ricardo, por su parte, le brindaba todo el apoyo financiero y logístico, aprendiendo cada día de la pasión y la entrega de Elena. Pasaban horas juntos, discutiendo proyectos, compartiendo sueños para la fundación. En medio de esa colaboración profesional, una nueva emoción comenzó a florecer entre ellos. Un sentimiento de admiración mutua que poco a poco se transformaba en un afecto profundo y silencioso. Don Ricardo, que creía haber perdido la capacidad de amar tras la decepción con Sofía, descubrió en Elena una pureza de espíritu que lo cautivaba. Sus risas compartidas, sus miradas cómplices, la forma en que ella cuidaba a Ángel, todo le revelaba una mujer extraordinaria. Una tarde, mientras caminaban por el jardín que una vez ocultó el secreto de Sofía, ahora transformado en un lugar de juegos, para los niños de la fundación, don Ricardo se detuvo, tomó la mano de Elena y sus ojos se encontraron. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro, «me has enseñado el verdadero significado del amor y la compasión. ¿Me permitirías compartir este camino contigo, como algo más que colegas?» Elena sintió un vuelco en el corazón. La propuesta de don Ricardo, sencilla pero profunda, resonaba con la esperanza que ella había comenzado a albergar en silencio. Había encontrado en él no solo un benefactor, sino un alma gemela, un hombre que, a pesar de su fortuna, tenía un corazón noble y dispuesto a sanar. Sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad mientras asentía, incapaz de pronunciar una palabra. Don Ricardo, con una sonrisa sincera, sacó una pequeña caja de terciopelo, revelando un delicado anillo de oro blanco. «Quiero construir un futuro contigo, Elena, con Ángel, una familia forjada en la verdad y el amor». El gesto simbólico selló su compromiso. No era un anillo ostentoso, sino una promesa de un amor forjado en la adversidad, en la compasión compartida por un niño que los había unido. La noticia de su compromiso se extendió con discreción, siendo recibida con alegría por quienes conocían la historia y la bondad de Elena. La mansión Montalvo, antes un símbolo de hipocresía, ahora se transformaba en un hogar lleno de amor y propósito, donde la risa de Ángel resonaba en los pasillos, un eco de la vida que había vuelto a nacer en sus cimientos. 5 años después, la Fundación Ángel de Esperanza se había convertido en un modelo de éxito en Colombia y más allá. Decenas de centros habían sido abiertos en las barriadas, ofreciendo refugio, educación de calidad y programas de desarrollo para miles de niños. Elena, con su liderazgo visionario, había logrado que el proyecto trascendiera las fronteras, formando alianzas con organizaciones internacionales. Su nombre era sinónimo de esperanza y transformación, una inspiración para aquellos que creían en el poder de la compasión para cambiar vidas. El sueño de Ángel había cobrado vida, con una fuerza inquebrantable. Ángel,
El pequeño ser frágil abandonado en una cesta era ahora un niño sano, inteligente y lleno de vida, con 5 años cumplidos. Llamaba a Elena mamá y a don Ricardo papá, con una naturalidad que conmovía a todos. Sus ojos, antes llenos de desnutrición, brillaban con la alegría de la infancia, una prueba viviente de que el amor y una segunda oportunidad podían borrar las cicatrices más profundas. Hablaba 2 idiomas, un talento que Elena había cultivado con paciencia, y soñaba con ser piloto, con volar alto, como la esperanza que sus padres le habían infundido. La mansión Montalvo ya no era solo la residencia de un magnate, sino un hogar bullicioso, lleno de risas infantiles y el aroma de galletas recién horneadas. Elena y don Ricardo habían formado una familia unida y feliz, un ejemplo de cómo el amor puede surgir de las circunstancias más inesperadas y sanar las heridas del pasado. Las paredes de mármol, testigos de un secreto oscuro, ahora resonaban con la melodía de una nueva vida, una vida de propósito y amor incondicional, construida sobre los cimientos de la verdad y la redención. Don Ricardo, con Elena a su lado, había encontrado un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Su fortuna se dedicaba ahora a construir un legado de bien, a asegurar que ningún otro niño sufriera el destino de Ángel. En cada centro de la fundación, una placa con el nombre de Ángel de Esperanza recordaba a todos que la verdadera riqueza no residía en el oro, sino en la capacidad de amar y proteger a los más vulnerables. La historia de Elena, de la empleada humilde que salvó una vida y cambió un mundo, se convirtió en una leyenda inspiradora, un faro de luz. Las políticas de la Fundación Ángel de Esperanza se mantuvieron firmes y crecían con el tiempo, siempre guiadas por la empatía y la dignidad. La sociedad, conmovida por la historia y el compromiso de Elena y Ricardo, se unió a la causa, demostrando que la solidaridad era una fuerza mucho más poderosa que la crueldad. Elena, que una vez tembló por la enfermedad de su madre, ahora era una mujer fuerte y serena, una líder respetada y una madre feliz. Había descubierto que el amor y la compasión eran los verdaderos pilares sobre los cuales se construye una vida plena y significativa. En una tarde soleada, Elena, don Ricardo y Ángel caminaban de la mano por los exuberantes jardines de la mansión. Ángel, riendo, correteaba entre las hortensias que una vez ocultaron su pequeña cesta. Don Ricardo se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de un amor profundo. «Ni todo el dinero del mundo puede comprar el silencio de la verdad», susurró, evocando la moral de su historia. «Pero el amor que hemos encontrado y las vidas que hemos salvado valen más que todas las riquezas del universo. Tú nos enseñaste eso, mi amor». Un futuro brillante se extendía ante ellos, un legado de esperanza forjado en el corazón de una empleada y el milagro de un niño.